Bienvenido a Master Novelas, un canal hecho para transmitir fanfic y novelas. Nada de lo que se dice aquí es de mi pertenencia, todo lo presentado aquí pertenece a sus respectivos autores. 11. Injusticia para todos. 4 de noviembre. Una noche oscura ha caído sobre Metrópolis, contenida por las luces de los rascacielos que se elevan en el aire. Sobre todos ellos se alzaba la sede del Scorp, y en el ático una luz verde extrañamente alienígena parpadeaba. Así es como termina, dijo Lex Luthor con naturalidad. Estaba resplandeciente con su característico traje de negocios, con una expresión casi aburrida mientras miraba la piedra verde y luminosa de kriptonita en su mano. Un trozo pequeño, apenas del tamaño de su puño, pero tan absolutamente decidido. Sabes que llevo años con esto, esperando el momento justo. Pero ahora que está aquí, casi siento, un poco decepcionante. Casi. Comillas miró hacia abajo a la figura frente a él. Superman. Retorciendo en un sofá de agonía por la radiación que le quemaba a través de él. Incapaz de hablar mientras gruñía de dolor, apenas conteniendo la posibilidad de caer al suelo. Fue realmente anticlimático, después de los numerosos planes para matar a este insufrible alienígena. Todo ese dinero, esos tontos desorientados y peones con poderes y armas, y otros planes similares. Incluso hace solo unas semanas había intentado hacerlo él mismo con un robot gigante teledirigido, solo para fracasar. Al final, Lex simplemente le había invitado a hablar de algo, y ahora todo había terminado. Aún quedaba la Liga de la Justicia con la que lidiar, salvo que sabía por sus fuentes que el resto estaba ocupado con algún incidente en Asia. Sin duda Batman intentaría investigar, pero no habría pruebas que encontrar. Quizá plante algo para que parezca que el gobierno es el responsable. ¿Así pueden pillar a Batman husmeando en sus supuestas bases secretas? Sería sencillo entonces presionar para que se sancionara oficialmente a todo el equipo de bienhechores, si no a la cárcel. O quizá algo para que esa molesta Supergirl la encuentre, enviándola en un frenesí violento hasta el punto de que la Liga sea la que se vea obligada a detenerla. La ironía. Mientras tanto, podré avanzar en mis otros proyectos. Especialmente con un cadáver nuevo y práctico para trastear. Con un poco de ingenio, lograría conquistar el mundo en un año. Para entonces, la única pregunta sería si quería que masas parecidas a ovejas no se enteraran de nada o que vitorearan su nombre. Decisiones. Y no se suponía que debías estar mañana en el Hospital General de Metrópolis, se burló. Comillas, algo sobre volar a un niño que muere de cáncer por el mundo como su último deseo. Comillas, los gruñidos fueron la única respuesta, pero podía notar que Superman estaba reuniendo fuerzas para decir algo. Comillas, ¿alguna última petición? Luthor, logró decir débilmente el hombre de acero, levantando la cabeza y una mano ligeramente. Tengo que saberlo. Esas armas que vendiste a los terroristas, ¿cómo? Comillas, como los hice pasar por aduana, interrumpió Lex, con un atisbo de desprecio en los ojos. Sinceramente, entrometido hasta el final. Predecible, en realidad. Bueno, lloriquear y suplicar casi. Abarata la satisfacción. Un regalo aquí, un soborno aquí, señaló distraídamente. Cuando el dinero habla, la gente escucha, le dio la espalda a su archienemigo para alejarse mientras lanzaba la kriptonita de mano en mano. La vista de la metrópolis desde la ventana era de lo más agradable, un recordatorio de lo que pronto volvería a ser completamente suyo. Además, un mensaje final sobre lo poco que pensaba en Superman. Como Stavros en la compañía naviera. O Schneider, el agente de Interpol que miró hacia otro lado. Parece que vas a tener compañía en prisión, cortó con una voz etérea pero escalofriantemente familiar. Girándose para ver quién era, Lex vio a Superman erguido e imposiblemente recuperado. En pánico, corrió a sujetar la piedra verde más cerca, creyendo que se había alejado demasiado. Cruzándose de brazos imperturbable, Superman simplemente le fulminó con la mirada. Comillas, no puede ser, exclamó Lex, mirando la piedra brillante buscando algún defecto. Comillas, la kriptonita. Ya no te protegerá, dijo Superman con esa extraña voz, hasta que su forma se difuminó y se transformó en la del detective marciano. Comillas, noroeste, gritó Luthor, atónito y horrorizado. ¿Por qué iba a hacerlo? Normalmente eres más cuidadoso, Lex, dijo una voz odiada, revelando la entrada de Batman. Detrás de él, flotando y con el anillo en la mano, estaba Green Lantern. Te has equivocado. Y vas a caer duro, declaró Green Lantern, apuntando su anillo y formando un constructo que arrebató la kriptonita, con Batman atrapándola para guardarla en un bolsillo de su cinturón de herramientas, cortando la luz y la radiación.
No pueden hacer esto, exclamó Lex. Pero en el fondo sabía que estaba en serios problemas. Antes, siempre había escapado de investigaciones legales serias solo en parte gracias a sobornos y coerción que se habían vuelto cada vez más difíciles, con Superman volando por ahí. Mientras funcionarios cerrados de mente y de carácter serio se daban cuenta de que podían acudir al alienígena para archivar el asunto, o como sabían que otros recibían regalos o eran amenazados. La otra razón principal era que nunca hubo pruebas suficientes para incriminarle. O que cualquier cosa robada de él sería inadmisible en el tribunal, gracias a sus abogados. Desgraciadamente, era evidente que estos héroes ahora pensaban que tenían lo que necesitaban. Sin importar el esfuerzo y la planificación necesarios para hacerle creer que la Liga de la Justicia estaba en otro lugar, sabía que Batman no habría hecho un movimiento tan descarado hasta estar seguro de que tenía todos los ángulos cubiertos. Además, Superman no estaría involucrado a menos que estuviera seguro de que funcionaría. Por el amor de Dios, en el pasado Lex se jactaba abiertamente ante el alienígena de que todas las pruebas necesarias ya habían desaparecido, sabiendo que siempre sería la palabra de héroe contra la suya. Lex le había amenazado cuando se conocieron. Porque podía. Pero acabo de confesar que ayudé al terrorismo, y tienen los nombres de 2 cómplices. Esos comadrejas chillarán a Batman si la presión está sobre ellos. Y una vez que lo consiguen, podrán seguir tirando del hilo para deshacerse cada vez más. Misión cumplida, dijo Batman por radio. Los 3 héroes avanzaron hacia Lex mientras él retrocedía. Adiós a tu imagen de empresario benevolente, afirmó Martian Manhunter. Esto es el fin de una era. Exclamó desafiante, quizá el final de tu era. Sacó un mando a distancia y pulsó el botón. Siempre tenía planes de contingencia. Una nave de escape automatizada apareció fuera de la ventana y comenzó a disparar contra los intrusos. XXXXX más tarde. Me alegro de verte, asintió Outhirl cuando Batman entró en la habitación. Acababa de llegar en su Batwing y parecía ileso. No es que algo tan insignificante como el dolor o las heridas pudiera detenerle. No para esto. ¿Comillas algún problema? Preguntó bruscamente. Ninguna. El director del FBI quedó satisfecho con tu grabación de la confesión de Luthor y consiguió que 3 jueces la aprobaran. Sus equipos seleccionados a dedo ya están ayudando a desmontar todo lo que pertenece a Luthor. Interpol también está coordinando y barriendo sus activos internacionales. Ese había sido uno de los pasos críticos de toda su estrategia. Para la ley estadounidense, la prueba obtenida siguiendo un juicio obtenido ilegalmente es inadmisible en el tribunal, y requiere que el acusado sea liberado, retirando los cargos. Normalmente, los métodos de Batman para allanar como parte de su rutina habitual eran ignorados por el Departamento de Policía de Gotham, y aunque la fiscal del distrito se había opuesto al principio, ella había cambiado de opinión para apoyarle. Ser secuestrado por su galería de villanos ayudó en eso. A medida que crecían los éxitos de la Liga de la Justicia, también lo hacía la disposición de ciertas partes a pasar por alto cualquier irregularidad. El problema era que la mayoría de las veces esto era para casos claros de criminales peligrosos, mientras que Lex Luthor era conocido por el público como un empresario de gran éxito, que regularmente hacía donaciones generosas y generosas. Además, el fiasco total con Cherry Blossom Medical apagó el entusiasmo por estas tácticas. Bien. ¿Qué tal Flash? Batman nunca se había preocupado por el papel de Outhirl, ya que ella le ayudó a trazar su plan para derribar a uno de los mayores criminales vivos. Por muy directa que fuera en el campo, también era una brillante estratega. Él aún no la había ganado en ajedrez. Por suerte, los altos cargos del FBI y el fiscal local llevaban años desconfiando del ex Luthor. Dejando a un lado la falta de pruebas, les preocupaba que si arrestaban al hombre, se crearía un vacío de poder en el inframundo criminal, lo que bastaría. Sin Luthor manteniendo el orden, el crimen podría incluso escalar si algún matón intentara arrebatarle el trono. Superman no podía estar en todas partes, después de todo. Y sí, causar intencionadamente ese tipo de crisis si caía en desgracia, era exactamente el tipo de cosas que un mal perdedor como Luthor concebiría. Especialmente porque su ego insoportable había recibido un golpe cada vez mayor a manos del Hombre de Acero. Outhirl había desestimado esas preocupaciones sobre el vacío dejado por Luthor como pereza y negligencia de los funcionarios. Mientras que Batman había aportado más diplomáticamente, relativamente hablando, su propia visión basada en su experiencia de que Gotham City estaba exactamente en ese tipo de situación. Después de todo, había eliminado a su parte de jefes del crimen y locos.
El truco estaba en anticipar cómo la gente intentaría llenar el vacío y podarlos en consecuencia. Si se hace correctamente, la ley y el orden realmente se extenderían. Eso no quiere decir que fuera fácil, pero tenían planes y contingencias preparados, con las fuerzas del orden acabando de ser informadas. Trabajando juntos, todos lo lograrían. Lo ha hecho bien, le aseguró con un destello que podría haber sido una sonrisa orgullosa. No se dejaba distraer, mantenía el movimiento durante la reunión y rompía la tensión cada vez que surgió. Contento de oír que el velocista hacía su trabajo, Batman centró su atención en ordenar sus archivos para su último informe para el director. Después tuve que volver al LexCorp para empezar a podar todo lo podrido allí y exponer todas las demás infestaciones. Por mucho que Luthor fuera un genio, se negaba a creer que no hubiera pruebas físicas por ahí. Con la cabeza ladeada con curiosidad, Aunghirl dijo, sé que has detenido a Luthor, ¿dónde está Superman? Está ocupado, gruñó. Luthor intentó escapar, y quizá incluso se habría escapado, salvo que sufrió algún tipo de ataque que le hizo desplomarse. Posiblemente un derrame cerebral. Superman lo llevó rápidamente al médico. De verdad, parecía un poco escéptica y resignada. Comillas, ¿no es ese hombre su peor enemigo? No, eso sería Darkseid, lo sabía Batman. Por unas cuantas y cuidadosas preguntas verbales, sabía que el nuevo dios de Apocalipsis era quizás el único ser al que Superman odiaba abiertamente. Por mucho que Luthor fuera una espina persistente, homicida, apática y megalómana en el costado del hombre de acero, seguía siendo. Todavía ve algo bueno en el hombre, admitió Batman. O al menos lamenta lo bueno que Luthor no está logrando hacer con su vida. La verdad es que, aunque Batman pensaba que eso era ser demasiado ingenuo, no disminuía en absoluto su respeto por su amigo compañero de equipo. De hecho, fue precisamente ese idealismo lo que le convirtió en el mayor héroe de todos. Por mucho que Clark llamara a lo que hicieron una batalla interminable, también le había demostrado a Batman que la justicia no tenía por qué venir de la oscuridad. Malinterpretando su silencio, Aunghirl observó, a veces no entiendo por qué os lleváis tan bien. A veces me pregunto si sus poderes le hacen olvidar lo vulnerables que son los demás. ¿Cómo pueden ser heridos por personas como Luthor? Que es demasiado alienígena para entenderlo. En cualquier otro momento Batman se habría quedado callado. Pero aquí y ahora, bueno, era miembro de la Liga de la Justicia, y por agotador que fuera trabajar con otras personas, un pequeño gesto de confianza podría ayudar al equipo. Aunque solo fuera un trabajador a tiempo parcial. Además, tenía que entender a Superman. No, corrigió. En muchos sentidos, en su vida civil, es el más humano de todos nosotros. Entonces, lanza fuego desde el cielo, y es difícil no considerarlo un dios. Y qué afortunados somos todos de que no se le ocurra. Creció separado del resto del mundo, aprendiendo cada día lo diferente que era del resto de nosotros. Que tiene el poder de destrozar el mundo solo con su meñique. Y sin embargo, cada día de esa infancia, cada segundo. Tenía una elección, y eligió ser más. Para demostrar a todos que los héroes existen. Quizá solo uno al principio, excepto que ahora cada vez más de nosotros damos un paso adelante. A pesar de sí misma, Sayera quedó impresionada. No solo por esta prueba de que Superman podía inspirar incluso a alguien como Batman, sino también porque juraría que eran las palabras más pronunciadas de una vez desde que se conocieron. Aunque incluso yo me siento conmovida por lo que puede hacer. Quién sabe, quizá incluso podría haber encontrado la forma de acabar con nuestra guerra con los gordanos antes de que fuera demasiado lejos. Aún así, un enemigo muerto también es aquel que no vuelve para causar problemas. Cierra exclamación. Justicia. De pie deliberadamente apartado en la oficina de Luthor, Green Lantern observaba a los técnicos del FBI revisando el ordenador personal del empresario. Ahora que tenían una orden de registro, buscaban pruebas para acusar al hombre con más detalles. Por lo que parecía, ya habían encontrado suficiente para empezar a congelar sus cuentas bancarias. La verdad es que la Liga no estaba segura de encontrar ni todo el dinero ni las posibles pruebas. Superman y Batman coincidieron en que el cerebro mantuviera sus archivos más sensibles fuera del sitio como precaución, así como numerosas cuentas offshore bajo varios alias. De hecho, Batman había dejado muy claro que sospechaba que, aunque Luthor no tuviera memoria fotográfica, habría memorizado todos los detalles más incriminatorios posibles. Su mente era el lugar más seguro y confiable para sus secretos. Cualquier registro que se pudiera encontrar,
Probablemente sería para mostrar a otras personas por diversas razones, desde instrucciones a sus científicos y secuaces, chantaje o ayudar a convencer a la gente de que sabía de lo que hablaba. Sin embargo, los héroes aún esperaban encontrar suficiente para arrestar a delincuentes comunes, capos del crimen, senadores, guardias de prisión, policías y jueces corruptos, etc. Así que el trabajo de Green Lantern era vigilar y asegurarse de que no ocurrieran accidentes con todos esos archivos informáticos. Por si alguien quería ocultar algo, o se volvía codicioso al pensar en lo que Luthor le recompensaría. Después de todo, esto no era solo para arrancar el imperio criminal de Luthor, sino para asegurarse de que estuviera encerrado de por vida también. Necesitaban pruebas sólidas más allá de una confesión grabada. Aunque no sabían por qué Luthor se había desplomado de repente mientras casi escapaba de Superman, Green Lantern sospechaba que era una estratagema para conseguir ayuda y simpatía para el jurado. Lo que solo hacía aún más esencial cerrar cualquier otro resquicio legal del hombre. Uno de los problemas más persistentes para Batman en Gotham era que, aunque podía seguir deteniendo criminales, los peores de su galería de villanos no recibían las cadenas perpetuas en prisiones de máxima seguridad como querían la policía o el fiscal. ¿Por qué? Porque, dado que Batman no era un agente reconocido de la ley, personas como el Joker o Hiedra Venenosa fueron enviadas directamente de vuelta al asilo Arkham con la esperanza de poder completar su rehabilitación. Aunque no puedo decir que haya oído nunca que ese lugar tenga una historia de éxito. Sacudiendo mentalmente esa distracción, reanudó su trabajo. Lex Luthor despertó con un parpadeo, antes de centrarse en la única persona que odiaba por encima de todas las demás. Comillas tú. Imperturbable ante el odio que le lanzaban, Superman empezó a hablar del doctor a su lado, mientras la memoria inundaba a Luthor al recordar su ardiente huida del Scorp. Debería haber sido perfecto, con su avión hiperavanzado armado con misiles que podrían dañar incluso a Superman. Excepto que su pecho había empezado a punzar de dolor, hasta que perdió el conocimiento. Cualquier recuerdo de Superman salvándole de un accidente se descartaba como alucinaciones. Procesando automáticamente lo que se decía a su alrededor, se dio cuenta de que el doctor estaba a su lado ahora, intentando decirle algo. Probablemente relacionado con heridas de su fuga fallida por las que podría incriminar a Superman. Después de todo, estaba medio desnudo por alguna razón. Comillas no, tengo algo que decirte. Lo que le dije al marciano no aguantará en el tribunal. Levantó el puño y empezó a contar los dedos. Comillas conseguiré a los mejores abogados, los mejores testigos, los mejores. Comillas Lex gritó Superman de una manera insultantemente familiar. Nada de eso importa ya, dijo, sonando casi triste. Escucha. Señor Luthor, ha tenido una convulsión, dijo el Dr. Patel al acercarse. Comillas ¿te ha pasado esto antes? Dirigiendo su mirada silenciosa al probable charlatán que le preguntaba, Lex no dijo nada, invitándole a revelar más. Predeciblemente, mis pruebas indican que tienes un tipo raro de veneno en la sangre. Imposible, afirmó, tomando la carpeta que le ofrecían para leer las notas. Comillas ¿recuerdas ese trozo de kriptonita que llevaste años encima? Dijo Superman. Comillas ¿qué pasa con eso? La kriptonita solo te afecta a ti, dijo con desprecio, señalando con la carpeta al kriptoniano. En realidad, dijo el doctor, estamos viendo que también afecta a los humanos, pero solo si están expuestos durante un largo periodo. Con los ojos abiertos de horror al darse cuenta de la verdad, ¿cómo no había pensado en eso sobre la radiación? Hacer algunas pruebas y sabía que la convulsión que le había hecho desmayarse antes volvería a ocurrir. Era muy probable que estuviera muriendo. Saliendo de su estupor, gritó con odio, comillas esto es culpa tuya. Todo lanzando la carpeta a Superman impotente, ¿cuál es el tratamiento? Exigió al médico. Comillas radiación. ¿Quimio? Desgraciadamente, el doctor apartó la mirada, no hay cura. Comillas entonces busca uno ordenó. El precio no es un problema. Lo siento, no puedo hacer nada, se encontró con la mirada de Lex para confirmar sus peores temores. Es terminal. El peso de esas palabras le detuvo y le hizo inclinar la cabeza en contemplación. Sin embargo, la verdad de todo quedó clara rápidamente, pues levantó la barbilla con desafío y abrió la mirada para fulminar con la mirada a su némesis. Comillas contento, Superman. Lex, dijo el alienígena, rodeando la cama del hospital para acercarse más. Con santurronería, si hay algo en lo que pueda ayudar. Has hecho más que suficiente, le interrumpió, cruzándose de brazos y cerrando los ojos para pensar. Encontraría la manera. Siempre lo hacía.
XXXXX más tarde. Flash, alias Wally West, tarareaba para sí mismo mientras repasaba las últimas novedades de Batman. Que realmente estuviera sentado para hacer una tarea, en lugar de hacer tonterías o comer, podría sorprender a quienes no le conocían bien. La verdad era que era plenamente consciente de lo importantes que eran sus trabajos. Simplemente, a diferencia de algunas personas, Batman él también sabía la importancia de dejarse vivir un poco, para evitar perder el control. Aunque Batman ya es un solitario loco, así que no tuvo suerte, bromeó para sí mismo. Aún así, desde su pequeño enfrentamiento con Luffy había estado esforzándose más. Por mucho que supiera que el joven era un tipo estupendo, la realidad era que había vencido a Flash casi sin esfuerzo. Peor aún, todos los demás alrededor estaban demasiado ocupados para ayudar. Su vida había estado total y absolutamente en manos de un autoproclamado pirata. Eso, había sido una revelación. Ahora ya no era tanto hacer el tonto y más hacer lo posible por aportar algo. Poco a poco. Además, por aburridos que sonaran todos los informes, admitió tener curiosidad por saber qué había hecho Luthor con su compañía después de despertarse. Aparentemente había dejado a su chofer y guardaespaldas a cargo de todo. Superman se quedó atónito por eso, ya que aparentemente la mujer Merky Graves estaba hasta el cuello en todo junto a su jefe. Solo cuando el gran Boy Scout se detuvo a pensarlo, se dio cuenta de que era porque ella era la única en quien Luthor confiaba para devolverle el control del X-Corp cuando limpiara su nombre, o lo que fuera. Por lo tanto, como su contingencia, el hombre se había asegurado de que nada pudiera vincularse a ella. Era libre de caminar. Aunque cuanto más tiempo estuviera en el asiento superior, más difícil podría ser devolvérselo, esperaba Wally. Con un suspiro, pasó unas páginas más, memorizando las partes importantes, antes de coger el siguiente archivo. Luego le contaré a GL y a las chicas lo principal. XXXXX Superman también estaba poniéndose al día con algo de trabajo en la torre de vigilancia, dentro de la sala de monitores. Aunque en su caso estaba revisando algunos archivos personales de Luthor. Batman había confiscado gran parte, pero había dejado copias de perfiles psicológicos en la Liga de la Justicia. El kryptoniano sospechaba que su amigo lo había hecho para dejar un mensaje concreto, sin saber en ese momento lo grave que era el estado del multimillonario. A pesar de todo, le dolía pensar en la muerte inminente de Luthor. Todo ese potencial simplemente se desperdició. Incluso al final, aparentemente prefería retirarse hacia la amargura antes que aprovechar una última oportunidad para dejar una huella positiva en el mundo. Un intento de curar el cáncer, por ejemplo. Por desgracia, con el hombre cerrando la puerta a todos, Clark no podía hacer nada al respecto. Así que mejor recurrir a sus propias responsabilidades. Como su nuevo material de lectura. Incluso considerando su origen, conocía el valor de una opinión externa e intentó mantenerse objetivo. Después de todo, tras el fiasco con Cherry Blossom Medical, Lois y otros habían estado criticando más sus acciones y señalando formas en que podría mejorar. De hecho, sus encuentros posteriores con los sombrero de paja habían llevado a él, Diana y a algunos otros a reflexionar más sobre los métodos y la visión de la Liga, que él consideraba importantes. Mantener la mente abierta y aprender dónde crecer era esencial para cualquiera, héroe o no. Usando sus propias habilidades investigativas, pudo notar que estos archivos estaban escritos en su mayoría por el propio Luthor, con algunos supuestos expertos aportando un poco. A partir de algunas de las referencias hechas, algunas incluso trabajaron para el gobierno de Estados Unidos. Por la forma en que estaba redactado, suponía que estaba pensado para ayudar a convencer a los lectores de no confiar en los héroes, probablemente dirigido a una audiencia de políticos, lo que significaba que había un sesgo innegable en las palabras. Aunque puede que eso también sea yo, reconoce a regañadientes. Por supuesto, eso no significa que disfrute leyendo sobre cómo Luthor piensa que soy un ególatra. Que solo soy un héroe para alimentar mi ego. Que solo no mato a gente como él porque amo demasiado a los niños que animan y a las mujeres que se desmayan. Todo este tiempo, y aún así no me entiende. ¿Qué tiene realmente de malo querer que la gente no muera? Para que la gente tenga la oportunidad de hacer del mundo un lugar mejor. Si renunciar a mis poderes me permitiera lograrlo, lo haría sin pensarlo. Con un suspiro, dejó los archivos. La verdad es que no le daba mucha importancia a los perfiles psicológicos, ni a los psiquiatras y psicólogos en general. De hecho, no conocía a ningún héroe que lo hiciera. La realidad es que las personas enmascaradas eran extremadamente reacias a revelar sus secretos.
Sin mencionar que, si entraban en este trabajo, lo hacían porque estaban seguros de que podían manejar cualquier problema, incluidos los mentales. Además, mira cuántos psicólogos se han convertido en supervillanos. Claramente era demasiado arriesgado. Por suerte, apareció una distracción en forma de una comunicación entrante. ¿De Atlantis? Espero que no haya nada malo ahí abajo. No es propio de ellos llamarnos realmente. Con unas pocas pulsaciones de teclado, apareció en pantalla un rostro rubio y barbudo familiar. Aquaman, dijo Superman con una cálida sonrisa. Aunque en el pasado hubieran chocado, él sabía que el monarca era un buen hombre. Superman, saludó el rey de los 7 mares a través de la pantalla de video. Comillas, ¿cómo estás? Bastante bien, admitió. Acabamos de atrapar a un criminal importante. Te alegrará saberlo, dado el nivel de contaminación del agua en la que estaban involucradas algunas de sus empresas. Aparte de eso, el resto sigue siendo bueno. Comillas inclinó la cabeza. Si no tienes una crisis, quizá te gustaría pasar por Metrópolis más tarde para hablar. No puedo garantizarlo, desvió Aquaman. Pero espero que me ayudes con un pequeño misterio. Entiendo que conoces a los Sombrero de Paja. Con un suspiro, Superman asintió. Supongo que han hecho algo bueno, o bastante malo, con un lado claramente caótico. Se podría decir que sí, resopló Aquaman. Se encargaron de unos furtivos que iban tras mis tiburones ballena, miró a un lado momentáneamente, visiblemente un poco avergonzado. Ya estaba de mal humor corriendo a ayudar, y cuando llegué vi a un grupo de desconocidos rematando con los balleneros, haciendo mi trabajo, y me puse a la defensiva y les grité. Ahora la expresión del rey Arturo volvía a ser un miembro orgulloso de la realeza, sus palabras eran insultantes, así que intenté ser asertivo con ellos. Por desgracia, juzgué mal su fuerza, me derribaron y me insultaron más antes de que se fueran en un jet. Interesante, reflexionó Superman. Me alegro de que salvaran a los tiburones, de hecho, eso pintaba mejor imagen de ellos dado su reciente ataque a Sininknikt aunque no lo justificara. Aquaman sabe que él fue el que reaccionó mal, aunque desafortunadamente a veces puede ser demasiado arrogante, y escaló la situación. Aunque no parece que los Sombrero de Paja estuvieran dispuestos a hablar de todos modos. Comillas, ¿cuándo y dónde ocurrió esto? El rey dio algunas coordenadas y admitió que ocurrió hace unas horas. Esperaba aprender más sobre ellos por mi cuenta, pero parece que no hay mucho. Aunque, los ecologistas que lo presenciaron todo dijeron que uno de ellos era desconocido. Te envió una foto. Y supongo que asumieron que nos lo dirías directamente, así que no hacía falta que nos avisaran ellos mismos, reprendió Superman en voz baja. Por eso solo estamos oyendo hablar de esto ahora. Sin querer empezar una discusión, mantuvo el silencio. Sin duda el monarca habría, o ya lo había hecho, llegado a esa misma conclusión. Señalarlo solo le enfadaría más. Al mirar la imagen que apareció, alzó una ceja. Este es nuevo, dijo. Dado su tamaño, posiblemente uno de los implicados en un atraco reciente a un banco. Gracias, esto ayuda mucho. Entonces se dio cuenta de que Aquaman seguía pareciendo un poco incómodo. Comillas, ¿hay algo más? Con un suspiro, el rey Arturo apartó su propio ego. Si hay una oportunidad, me gustaría darles las gracias por salvar a mis súbditos. Además, parece que uno de ellos, el Dr. Chopper, es capaz de hablar con la vida marina. La cápsula ya se dirigía por sí sola, y por lo que he podido averiguar, les había dado instrucciones sobre cómo llegar a un lugar más seguro. Probablemente eso era lo más cerca que Aquaman estaría de una disculpa. Lo entiendo, y veré qué puedo hacer, prometió. Por cierto, ¿cómo están Mera y tu hijo? Una cálida sonrisa iluminó el rostro del monarca, rompiendo su actitud habitual. Muy bien. Justo ayer, él. XXXX más tarde. Sin nada más que hacer en la Tierra por ahora, el resto de la Liga de la Justicia se reunió de nuevo a bordo de la torre de vigilancia para repasar el resto de sus hallazgos y prepararse para futuros acontecimientos. Jon estaba consultando con Sayera y John sobre la tecnología que estaban usando para su estación espacial, así como posibles mejoras. Comillas, ¿qué quieres decir con incorporar más tecnología alienígena? Preguntó. Manteniendo nuestra ventaja, dedujo el Marine. Lo que tenemos aquí arriba es de los más avanzados del planeta, y tenemos que mantener esa ventaja si queremos seguir siendo efectivos. Así es, confirmó Jon, hojeando archivos informáticos que mostraban varios esquemas de equipos como sensores mejorados. Aunque la tecnología marciana es muy avanzada, los humanos han avanzado de forma impresionante últimamente.
Sin embargo, eso también incluye a Luthor, así como a los sombrero de paja. ¿Que pueden ser alienígenas ellos mismos?, recordó Sayera. Ya han demostrado ser capaces de avances médicos que aún no entendemos del todo, y eso lo explicaría. Lo que significa que pueden tener tecnología que nosotros mismos no entendemos. Todavía, intervino Linterna Verde. Todo es posible, permitió J.O.N. Por ahora, especialmente con nuestra conexión con STAR Labs y Vine Enterprises, mantenemos una ventaja sobre todas las demás naciones y casi todos los supervillanos. Luthor también ha sido descartado. Con esta ventaja, estamos mejor preparados para detectar y desactivar el crimen. Flash apareció ante ellos en un borrón. Buzz tiene una reunión en 1 hora. Solo quería comprobar que estáis al tanto de lo que ha estado descubriendo. ¿Comillas que tienes?, preguntó Linterna Verde. Ya habían repasado cosas durante el vuelo hasta aquí, pero puede que se les haya pasado algo. Además, quería animar a su amigo a mejorar. XXXXX he oído que Luthor va a morir. Al mirar de reojo, Clark vio que Bruce había aparecido a su hombro mientras caminaban hacia la sala de conferencias. Sí. Aunque, esbozó una sonrisa cansada, probablemente ya leíste los informes médicos, sin embargo, la sonrisa desapareció. Todo parece un desperdicio total, con firmeza añadió, y espero que tengas cuidado con ese trozo de kriptonita que llevas contigo. No queremos perderte a ti también. Pareces que le vas a echar de menos, dijo Bruce en voz baja, pero el kriptoniano no se dejó engañar. Todo lo que Batman hacía era cuidadosamente deliberado. No de la manera en que le gustaría pensar, desestimó. Tenía que ser arrestado antes de hacer más daño. Metallo, Bizarro y todas esas otras amenazas de las que era responsable. Probablemente otros que ni siquiera conocemos. Por no hablar de cómo, a pesar de poseer la mayor multinacional del mundo, eligió involucrarse en el desarrollo ilegal de armas, extorsión, sabotaje industrial y comercio de armas. Encontraremos terroristas y déspotas con sus armas y tecnología durante años. Exhaló antes de decir suavemente, solo desearía. ¿Te imaginas lo que podríamos haber logrado si hubiéramos trabajado juntos para ayudar a la gente? Entonces no sería Lex Luthor, dijo Bruce simplemente, pareciendo tranquilizado. No tienes la culpa de sus fallos. Lo sé, sonrió Clark para tranquilizar a su amigo. Eso no significa que no pueda sentir lástima por él. Comillas frunció el ceño, especialmente porque tenemos que encerrarlo, mientras que ser libre con sus propios recursos sería la mejor forma de encontrar una cura para sí mismo. Ahora Bruce resopló abiertamente. Probablemente haciendo daño a otros en el proceso. XXXXX y eso es todo lo que tenemos sobre Luthor hasta ahora, concluyó Batman. Y pronto estará muerto por su propia paranoia, añadió Outhirl, sin molestarse siquiera en ocultar una pequeña sonrisa. Green Lantern no dijo nada, pero podían notar que él no estaba molesto, ni Diana. J.O.N. estaba impasible, mientras que Flash estaba un poco incómodo, aunque no tanto como Superman. Eligió su camino, y por tanto las consecuencias, dijo con firmeza su nuevo miembro. Caballero brillante. El casco y la capucha de malla de Sir Justin estaban quitados, pero su antigua armadura dorada no desentonaba en la avanzada estación espacial. Su nobleza innata le permitía encajar en cualquier lugar. Ahora podemos centrar nuestros esfuerzos en los sombrero de paja, dijo Batman, cambiando de tema. Todos se irguieron. Su relación con los piratas se describía mejor como complicada. Porque aunque las circunstancias con otros criminales solían ser en blanco y negro, detener a quienes intentaban matar a otros y o conquistar el mundo, las tácticas de estos recién llegados eran relativamente benignas. Relativamente. Las consecuencias de sus robos no podían ser ignoradas, y habían demostrado estar dispuestos a recurrir a la violencia, como atestigua Shining Knight. Algunos miembros le miraron al referirse al grupo que le había hospitalizado, pero su única respuesta fue un leve apretamiento en los ojos. También habían demostrado ser lo suficientemente poderosos como para ser una amenaza real para los miembros de la Liga de la Justicia, lo cual no era poca cosa. Desafortunadamente, miembros como Flash y Wonder Woman también se sintieron un poco empatizados con algunos de los piratas. Estaban convencidos de que el grupo estaba formado por personas fundamentalmente buenas, que habían sido tan dañadas en el pasado que se habían vuelto demasiado cínicos y cerrados para apreciar el daño que hacían a los demás. O lo que la Liga de la Justicia intentaba lograr. No es que el dúo dejara que sus sentimientos interfirieran si fuera necesario derrotar a los piratas. Superman seguía esperando una resolución pacífica de todo esto. Los demás mostraron algunos destellos de duda, aunque no tanto.
Sin embargo, ninguno de los héroes podía negar que los Sombrero de Paja habían hecho todo lo posible por evitar matar y no mostraban interés en dominar el mundo, lo que los hacía mucho mejores que Luthor, Joker o Darkseid. Así que sí, pueden ser criminales, pero no criminales malvados. Personalmente, Batman estaría encantado de descubrir todo esto una vez que los Sombrero de Paja hubieran sido encerrados en una celda segura y agradable. Nuestra primera preocupación es que no intenten ocupar el vacío de poder criminal dejado por el arresto de Luthor, continuó. Sin embargo, sin tener que limpiar los desastres de Luthor ni defendernos de sus planes, tendremos más tiempo disponible para buscarlos. Green Lantern se inclinó hacia adelante. Acabamos de derribarlo, así que probablemente no hayan tenido tiempo de moverse todavía. Cierto, coincidió Batman. Nosotros y la policía seguiremos vigilantes. Dado su interés por la tecnología de alta calidad y las manipulaciones corporativas previas, sigue siendo una posibilidad real de que intenten algo. Merky Graves, la nueva directora ejecutiva del LexCorp, ha recibido instrucciones firmes de las autoridades para que les informe a ellos y a nosotros si la contactan de cualquier manera. Esa era la más simple y básica de las contingencias que Elliot Hirl habían ideado para evitar tal catástrofe. También nos hemos beneficiado de los archivos de Luthor sobre ellos. Ahora Superman parecía especialmente interesado. También robaban a LexCorp, ¿verdad? Exacto, el Caballero Oscuro empujó hojas de papel con listas de dinero y recursos robados a Luthor. Incluso a simple vista, era considerable. Probablemente lo estaba encubriendo para mantener su imagen y probablemente para encontrar la manera de usarlos en nuestra contra. Sin embargo, en el proceso, también creó perfiles en ellos. Aunque la mayoría contiene la misma información que dimos a las autoridades, hay algunos detalles nuevos. Luthor intentó contactar con los Sombrero de Paja para reclutarlos, y fue rechazado cada vez. Sin embargo, dado el poder y la capacidad de ingenio que mostraban, estaba seguro de que amenazaban con convertirse en una amenaza seria para sus operaciones. Especialmente si no se controla. ¿Comillas algo útil?, preguntó O'Hirl. Fragmentos. Por ejemplo, él piensa que Nico Robin dirige el día a día de su imperio criminal y financiero, bajo el alias de Misal Sundai. De hecho, es elogioso con su trabajo, pero de forma indirecta. Tenía una lista de algunas de sus otras propiedades comerciales de menor escala, pero también creía firmemente que solo era una parte. Mi recomendación para cómo manejamos esos intereses es limitarnos a la vigilancia por ahora. También intentó sobornarlos individualmente en varios momentos, solo para ser rechazado, a pesar de ofrecer sumas considerables. Excepto en un caso con la doctora Mikan, que intentó estafarle para que le diera más dinero hasta que se dio cuenta de que ella fingía interés. La única otra notable sobre los Sombrero de Paja en concreto es que Luthor está convencido de que el comportamiento infantil de su líder es solo una fachada para ocultar a un compañero criminal genio. Que simplemente ser fuerte no explicaría cómo ha conseguido seguidores tan poderosos, o genios como el Dr. Chopper o Nico Robin. O por qué fracasaron los intentos de Luthor de sobornar a sus empleados. No sé si eso es cierto, gruñó Green Lantern. Aunque no lo dijo en voz alta, no pudo evitar pensar que el supuesto líder de los piratas parecía más Flash que alguien como Luthor. Dijiste específicamente, puso Superman. Comillas, ¿significa esto que los demás que trabajan para ellos no cuentan como miembros centrales o algo así? Comillas, quizás solo aliados, ofreció Diana. Supuestamente son extraterrestres, después de todo. Aunque Luthor carece de detalles importantes, señaló que había una clara división dentro de la banda en general. Los Sombrero de Paja son los que mandan en todo, el círculo interno. El resto son supervillanos que son sus subordinados o personas que contrataron, explicó Batman. Por lo que ha conseguido descubrir, definitivamente han reclutado a Hiedra Venenosa, Cara de Arcilla, Guepardo, Volcana y posiblemente más. Gracias a Aquaman, tenemos la descripción de otro jugador nuevo, aunque no tenemos ninguna identificación sobre él. Así que Volcana está con ellos, dijo Superman con triste sorpresa. No habría pensado que pudiera ser una jugadora de equipo. Dado su pasado. El Hombre de Acero llegaba a la conclusión cada vez más incómoda de que dentro de años vería a la supervillana como uno de sus mayores defectos. En lugar de ofrecerle protección, terapia y ayuda para la rehabilitación, le impuso el confinamiento solitario en una isla desierta. Si simplemente le hubiera ofrecido ayuda genuina, sería posible que estuviera sentada aquí hoy, como una verdadera y plena miembro de la Liga de la Justicia. Lo he revisado, dijo Batman bruscamente, y sus pruebas parecen genuinas.
Por fin tenemos pruebas independientes de que los Sombrero de Paja han estado reclutando a otros supervillanos. Comillas, ¿no creía que ya lo habías hecho?, preguntó Sinim Knit. Desde su derrota a manos de Roronoa Zoro, había estado intentando revisar los archivos disponibles, pero aún se estaba recuperando. De hecho, la única razón por la que estaba en pie era gracias a los tratamientos desarrollados por Cherry Blossom Medical y su armadura mágica. No, respondió Flash. Aunque Star Sapphire afirmaba tener inteligencia que sí tenía, era errónea. Ni siquiera dijo nada sobre esos chicos. Con unas cuantas pulsaciones, Batman mostró un conjunto de fotos policiales en pantalla. Estos son los que Star Sapphire identificó como miembros de los Sombrero de Paja. Ellos mismos se entregaron a Killer Frost tras un desacuerdo sobre matar guardias. Deadshot ya estaba en prisión en ese momento por el intento de asesinato de Aquaman, y cuando le interrogamos, dijo que le habían rechazado. Hemos encontrado a Copperhead y él dijo lo mismo. Nada concreto sobre los otros que nombró. El resto de los miembros fundadores de la Liga recordaban cómo el villano con forma de serpiente se había retorcido después de que Batman terminara de interrogarlo. Con una posible excepción, añadió. Sacó las grabaciones de las cámaras de seguridad del atraco al banco que Sinim Knit no había logrado interrumpir. La pantalla se centraba en un individuo encapuchado en particular, con varias medidas de su forma desplazándose para mostrar su altura y ancho. Al lado había una imagen de Solomon Grundy haciendo exactamente la misma pose, con números similares mostrados. ¿Crees que tenía razón sobre que Grundy es miembro?, concluyó J.O.N. Sí. Tiene la costumbre de ser reclutado como un músculo tonto, y lleva un tiempo fuera del radar. Excepto que es malo para mantenerse al margen, así que deberíamos haber tenido algunos avistamientos si actuara por su cuenta. Augid les esbozó una pequeña sonrisa ante eso. No es de extrañar, dado lo tonto que era el zombi. Aunque, dado lo fuerte que era, no era realmente motivo de risa. Así que definitivamente están reuniendo mucho poder de fuego, gruñó Linterna Verde con tono oscuro. Incluidos asesinos conocidos, como Volcana. De los que han sido aprovechados en el pasado, replicó Superman, acariciándose la mandíbula. Me parece notable que también estén dejando de reclutar a otros asesinos como Deadshot, Copperhead y Killer Frost. Personalmente, eso me preocupa aún más, gruñó Batman. Al ver su confusión, explicó con evidente impaciencia. Ya están implicados en crímenes graves y cada vez más se han enfrentado a nosotros y a otros héroes también. ¿Pero también están rechazando a algunos de los supervillanos más peligrosos del planeta? Eso significa que tienen suficiente confianza como para no sentirse necesarios. Que esas personas no eran suficientes. Ahora el resto de la liga parecía preocupado. XXXXX Brooks sollozaba y lloraba mientras las lágrimas caían como cascadas de sus cuentas. Con delicadeza, aunque torpemente, Grundy le dio una palmada en la espalda mientras le ofrecía un pañuelo nuevo para que el esqueleto le hiciera la fosa nasal cortada. Oh, es tan hermoso, gimió Brooke. En la gran pantalla frente a él, Fantasía 2000 de Disney proyectaba la escena de la ballena por enésima vez. Una vez más, la cría se reunió con sus padres, y todo el grupo de ballenas voló por el aire para bailar por el cielo y llegar al espacio exterior. Durante todo este tiempo, Pinos de Roma de Octorino Respighi sonaba como una maravillosa sinfonía. Muy hermosa, coincidió el zombi. XXXXX en otra parte de la base, el resto de los Sombrero de Paja y sus aliados dormían. En la sección de mujeres, Nami y Robin compartían una cama tamaño emperatriz como querían, aunque también se acurrucaban con Shepard entre ellas. Al principio, la mujer gato se había quedado demasiado sorprendida de lo cómodas que estaban tan cerca de ella incluso siendo una almohada peluda como para ofrecer más que una resistencia simbólica, y ahora incluso lo disfrutaba en secreto. En la misma habitación había una cama de matrimonio que compartían Yedra Venerosa y Arley. Aunque tenían una invitación a la cama más grande, Ivy prefería estar sola. A menos que fuera con Arley, que a veces dormía en su propia habitación. Aún así, ambos llevaban camisetas de pijama y pantalones cortos a juego turquesa y verde. Maureen tenía su propia habitación separada, llena de sus pertenencias personales como parte de ayudarla a desarrollar su independencia, por eso también Arley tenía una. Aunque la adolescente usuaria de hielo dormía en su cama tamaño queen, siempre mantenía la puerta abierta para que Volcana, que dormía al lado, pudiera oírla si tenía pesadillas. Tras la completa violación de su privacidad por parte del gobierno durante su adolescencia y adultez, la usuaria de fuego valoraba tener su propio espacio.
Aunque la habitación de Volcana estaba prácticamente desprovista de objetos personales, salvo por la ropa sucia y los dibujos incómodos dibujados por su hermanita. Cualquiera que viera esto, y sobreviviera a ser pillado espiando, notaría como todos parecían ángeles dormidos, hermosa y elegante. Ahora los aposentos del tipo. Una gran habitación que era un desastre de literas, hamacas, camas individuales, camas de agua y puffs, con todos cogiendo lo que les apetecía cada vez que tropezaban bostezando. El ronquido por sí solo debería ser un riesgo para la salud. Jimbe estaba desplomado sobre una cama reforzada, con Chopper durmiendo sobre su vientre que subía y bajaba, cubierto por una pequeña manta. Encorvado en un puff, Frankie se rascaba el pecho mientras dormía y, sin querer, no paraba de encender y apagar los focos de los pezones, haciendo que un Zoro en coma le esposara instintivamente con una almohada para que los apagara. Y repitió. Sanji estaba abrazando a Luffy mientras yacía en un montón de almohadas en el suelo, y el primero sin duda despertaría y quedaría traumatizado. Otra vez. Por suerte, Usopp se enganchó a una hamaca, con las 4 extremidades colgando. Clayface descansaba en una cama en la esquina, algo que le gustaba especialmente porque cuando fue transformado originalmente no podía dormir. Debido a lo mucho que le gustaba y sabía que ayudaría a su cordura, finalmente descubrió cómo. Sin embargo, últimamente, lo hacía lo más lejos posible de todos ellos. No es que se sintiera discriminado, en realidad era peor que se sintieran demasiado cómodos con él. Más de una vez, uno o incluso dos se habían girado cerca de él mientras dormía y habían empezado a agarrarse a su cuerpo para acurrucarse en él. Honestamente, no tenía palabras para describir cómo se sentía eso, salvo que estaba mal. Al ver esto, un espectador se preguntaría cómo es que este caos de gente no se mataba entre sí cada mañana. Las señoras se preguntaban lo mismo. XXXXX no. Vamos, Luffy no es así, gritó Flash. Comillas, ¿cómo lo sabes?, soltó Batman con dureza. Tuviste una conversación con él y se supone que debemos creer que era completamente incapaz de reconocerte a ti y a tus poderes. ¿A pesar de ser el líder de la banda de criminales más poderosa del mundo? Obviamente te estaba engañando. Me pregunto, interrumpió Sir Justin, antes de hacer una pausa. Al ver las miradas alentadoras de los demás, continuó. Me pregunto si realmente son tan jóvenes como parecen. Han asumido los papeles de adultos, pero en mi época en Camelot, tuvimos que madurar rápido. Superman y los demás parpadearon y luego volvieron a mirar las imágenes. Para J.O.N., sus apariciones no significaban nada, mientras que los demás solo ahora estaban completamente y vergonzosamente asimilando a qué se refería el caballero. La mayoría de los piratas solo parecían tener entre finales de la adolescencia y principios de los 20. Quizás sea solo una coincidencia, desestimó Green Lantern. Sabía por experiencia propia que las razas alienígenas podían envejecer de forma diferente. Desde luego, han hecho cosas peores que la mayoría de los adultos. Comillas, sin embargo, estaba visiblemente conflictuado. Al fin y al cabo, sus medicinas ya habían salvado muchas vidas, y ellos habían decidido hacerlo. Por mucho que supiera que tenían que ser detenidos, las cosas no cuadraban. Pero no demasiado, advirtió J.O.N. No tenemos pruebas de que hayan hecho algo tan malicioso como Luthor u otros de su tipo. Son una amenaza, sí, aunque quizá innecesariamente. Como ha dicho Superman, es posible que podamos resolver las cosas pacíficamente. Si son tan jóvenes como parecen, quizá simplemente están siendo desorientados. O quizá un choque cultural si realmente son de otro planeta, ofreció Wonder Woman. Green Lantern y Outhirl eran claramente escépticos, y Batman lucía su habitual ceño fruncido, lo que podía significar cualquier cosa. El resto, sin embargo, ahora parecía un poco más optimista. Me perdonaron y luego me salvaron la vida, concedió Sir Justin. Comillas, solo después de ponerlo en peligro en primer lugar. ¿De verdad crees que podemos conseguir que cambien las cosas?, preguntó John escéptico. Comillas, después de todo lo que han hecho. La redención no es imposible, y en mundos extraños nuevos se pueden cometer, ofreció J.O.N. con serenidad ensayada. Al menos deberíamos intentarlo. Después de todo, aún no han cruzado una línea que no podamos perdonar. Ninguno de ellos tuvo respuesta a eso. XXXXX sin pensar, el supervillano conocido como Ultrahumanite se sirvió 2 dedos de whisky caro. La agitó alrededor del vaso pensativo mientras su mirada recorría su entorno. Sí, sus dedos simios eran más grandes que los de un humano, pero necesitaba más para disfrutar realmente del subidón.
obras de arte exquisitas, un ordenador perfectamente funcional incluso para su intelecto avanzado, tras algunas modificaciones personales, por supuesto, muebles cómodos, literatura clásica, licor fino y otras necesidades básicas. También era una celda de prisión. Excepto que, por supuesto, estaba perfectamente cómodo allí, a pesar de lo estrecho que podía ser. Honestamente, estaba contento de pasar los próximos años aquí. El único inconveniente en ese plan era algo que el guardia que le traía el almuerzo, eso sí, la comida aquí es francamente plebea, reconocía había dejado escapar a su prisionero modelo, que su próximo vecino sería un tal Lex Luthor. Durante años, el conocimiento de que el hombre era más que un hombre de negocios honesto había sido un secreto a voces en las capas altas de la fraternidad criminal. No era sorpresa que finalmente se hubiera equivocado y quedara completamente expuesto. Lo interesante era que, al parecer, el hombre estaba enfermo. Enfermo terminal, y viviría junto a otro supervillano que era un supergenio por derecho propio. En algún momento se me acercará con una oferta, conocía a Ultra Humanite. Ofreciéndome todo el dinero que pueda, y conociendo al hombre más rico del mundo, tendrá mucho bien guardado. Deseando al menos su libertad, o quizás incluso mi propia experiencia ayudándole con su condición. Así que la única pregunta es, ¿acepto? Lo meditó unos minutos más antes de decidirse, y se bebió la bebida antes de irse a la cama para una siesta temprana. Le convenía que Luthor estuviera aún más desequilibrado, así que forzaría una confrontación quedándose despierto hasta tarde con la tele a todo volumen para que el otro no pudiera dormir. En el peor de los casos, podré disfrutar más de la red cultural, lo cual ya merece mucho la pena. XXXXX por mucho que su rostro mantuviera la mirada fulminante, Lex servía completamente bajo la máscara. La indecente prisa con la que lo llevaban a prisión sin ni siquiera un juicio dejaba claro que el juez que había aprobado esto había sido debidamente intimidado por Superman. Lo más probable es que incluso hubiera suficiente evidencia para ayudar a venderlo, impidiendo que los abogados de Luthor opinaran. O, habría un juicio eventualmente. De hecho, si las circunstancias fueran diferentes, estaría orgullosamente seguro de que podría demandar al gobierno estadounidense por su descaro. Por desgracia, estaba muriendo, y cada momento libre contaba. Las manecillas que hacen tic-tac de su reloj mortal. Claramente es hora de que me tome en serio matar a Superman. Así como el resto de su alegre grupo. Igualmente importante, necesito encontrar una cura. Por suerte, sé exactamente a quién preguntar. Ahora el único truco será localizar a un tal Dr. Chopper, que antes trabajaba en Cherry Blossom Medical. 12. Injusticia para todos, parte 2. 5 de noviembre Lex Luthor estuvo peligrosamente cerca de encontrar a alguien a quien odiara más que Superman. Vale, quizá no tan extremo. Quizá tanto como Batman. No bastaba con que estuviera encarcelado en una celda humillante insinuando que era un delincuente común. Que le hubieran enviado aquí sin juicio implicaba que, aparte de la presión de Superman, los jueces habían recibido pruebas muy incriminatorias. Ni siquiera se había aceptado la fianza. Ese alienígena otra vez. Si estuviera libre de prisión, podría estar dedicándose a encontrar una cura. En cambio, estaba encerrado aquí muriendo. Mientras su imperio era destrozado en pedazos. Oh, no todo. Había demasiadas cuentas bancarias memorizadas por su memoria fotográfica, salvo que incluso él necesitaba registros físicos para consultar a otros. Para chantaje, sobornos o para mostrarlos a idiotas y demostrar algo. Además, las fuerzas del orden podrían incluso tener suerte y descubrir algunos más de esa manera. Lo que estuvo peligrosamente cerca de llevar a Lex al límite, sin embargo, fue que su vecino estaba poniendo música de ópera a todo volumen a las 2 de la madrugada. En vano, intentó envolverse la almohada sobre las orejas para poder dormir y pensar por la mañana. ¿Por qué los guardias no hacían nada? ¿Disfrutaban de su sufrimiento? Ellos pagarían a cambio. Con intereses. Gruñendo, se levantó para golpear la pared de donde venía la música. Baja la voz. ¿No puede un tipo morir en paz aquí? Sin respuesta. Fulminando con la mirada, se acercó a su propio televisor mientras sacaba una navaja que había escondido. Usándolo, trasteaba con la electrónica, apenas teniendo que concentrarse en su trabajo de lo mundano que resultaba, reutilizando piezas para funciones para las que nunca habían sido diseñadas. En unos minutos, había reconfigurado la tele para enviar una señal de vídeo a su maldito vecino. Efectivamente, su propia pantalla parpadeó con estática antes de mostrar a la figura recostada en un sillón verde, claramente no reglamentario para prisión.
Se parecía a un gorila blanco, si no fuera por su cráneo visiblemente sobredimensionado, que albergaba una de las mentes criminales más grandes y brillantes que existen. Ultra Humanite. Comillas Humanite, replicó Lex. Comillas, ¿cómo puedes soportar ese aullido? La música es uno de los escasos placeres que me permiten aquí, respondió Ultra Humanite, con la voz rebosante de sofisticación. No mostró ningún signo de sorpresa o irritación por la intromisión. Junto con algunas otras necesidades, añadió, señalando fuera de cámara. Sin duda estaba bien mimado en su celda. Solo cabe preguntarse a quién habría sobornado o vendido para ganarse tales privilegios. Deberías probar el canal de cultura, añadió Ultra Humanite con suficiencia. Podría mejorar tu carácter. No hay nada malo en mi carácter que un poco de libertad no cure. Arqueando una ceja, el otro supervillano replicó, eso no es lo que he oído. Hubo un instante mientras Lex procesaba que la noticia de su destino inminente se estaba difundiendo rápidamente, además de obligarse a reconocer la realidad de su situación. La persona con la que hablaba era un genio al fin y al cabo, que no solo tendría sus propias posibles soluciones, sino también un laboratorio y recursos ocultos. Ahora mismo, todos los de la zona de Lex eran sospechosos hasta que confirmara que estaban a salvo o demasiado lejos. Como otra convulsión podía golpear en cualquier momento, no tenía tiempo que perder. Necesito tu ayuda. Y puedo hacer que merezca la pena. Abriendo las manos con curiosidad, comillas, ¿que necesito con dinero? Todos necesitan dinero. Lex entrecerró los ojos con complicidad, la única pregunta es. ¡Bum! La explosión sacudió la prisión, seguida rápidamente por el inconfundible sonido de gritos y disparos láser. Vaya, eso sí que es inesperado, permitió Lex, entrecerrando los ojos pensativo. Me pregunto para quién estarán aquí. Así es, reconoció Ultra Humanite, también frunciendo el ceño. Aunque los supervillanos normalmente escapaban antes de cumplir su condena, la frecuencia disminuía a medida que la Liga de la Justicia encerraba a más y más de ellos. Especialmente a medida que la seguridad se volvía cada vez más avanzada y restrictiva, con el tiempo añadido a tus condenas. En algún momento uno se preguntaba si valía la pena romper el juego. Además, normalmente uno o dos a la vez se escapaban. Por supuesto, a veces pensaban que dejar libres a otros prisioneros les cubriría en el caos que se desigaría. Un robo era algo más raro. Especialmente tan descaradamente. Pocos tenían los recursos o aliados para ser rescatados del exterior. A menos que, claro, estos invasores estuvieran aquí para matar a alguien. XXXXX Starsap jadeó cuando la puerta de su celda se abrió de golpe. La información que le había dado a Batman sobre los sombreros de paja había reducido su condena a solo cadena perpetua, pero aquí no tenía poderes. Ella estaba indefensa ante este hombre. Más rápido de lo que ella podía reaccionar, él se inclinó sobre ella. Al retroceder de golpe, las enormes ataduras alrededor de sus manos y antebrazos se desvanecieron. Boquiabierta de sorpresa, volvió a mirar hacia arriba y le vio entregándole un juego de llaves, una de las cuales debió de usar para soltarla. Cualquier cosa que pudiera haber dicho fue desechada por la pura oleada provocada por la energía de su gema reconectándose con ella, recorriendo sus venas una vez más. Encuentra y libera a Tsukuri, le ordenó. Tengo un trabajo que creo que os va a gustar. XXXXX de Atsot levantó la vista perezosamente de su periódico, arqueando una ceja con interés. Llevaba aquí desde su fallido intento de asesinato contra Aquaman. Comillas, ¿tienes un trabajo para mí?, preguntó. Aunque sabía que este hombre probablemente podría pagar su exorbitante tarifa, era cuestión de principios. Como posiblemente el mejor tirador del mundo, matar gratis estaba por debajo de él. Por supuesto. XXXXX Copperhead mostró sus colmillos de placer al salir de su celda, la lengua alargada saliendo de su boca. Se había corrido la voz de que había intentado unirse a la banda del sombrero de paja, así que Batman lo buscó para interrogarlo. Había sido frustrante verse obligado a hablar, aunque realmente no tenía nada concreto para el héroe. Solo que Cheetah había estado involucrado en el contacto con él. Bueno, ahora, sonrió. Esto está bien. ¿Y si quieres que te haga algo? ¡Qué perspicaz! XXXXX Los ojos de Killer Frost, que acababa de ser descongelada tras ser dejada en una comisaría, brillaban con la muerte mientras avanzaba pisando fuerte. Con solo un gesto y sin decir palabra, mató a varios de los guardias incapacitados. Solo entonces se volvió hacia su salvador. Me apunto. No importa lo que sea, yo me apunto. No te preocupes, estoy seguro de que te gustará.
XXXXX Lex se metió el cuchillo en la manga y guardó un taser improvisado hecho con piezas de televisor en un bolsillo trasero. El sonido de resistencia de los guardias se había atenuado, mientras sus gritos se hacían cada vez más fuertes y prolongados. Se mueven rápido, quienquiera que sean. Sigo esperando que hayan tenido la sensatez de bloquear cualquier llamada de socorro a la liga. A menos que intenten atraerlos aquí, claro. Toc, toc, una ceja se arqueó ante la luz que golpeaba la puerta de su celda, antes de que ésta se abriera lentamente. Al no ver a nadie, aceptó la invitación y salió, fijándose en los matones claramente genéricos y fuertemente armados que se ponían firmes a lo largo de la pared frente a él. Mirando a la derecha, vio algunas caras conocidas. Copperead, un metahumano muy hábil en infiltración y asesinato. Deadshot, el tirador maestro con 2 pistolas en la mano, tranquilo. El poderoso Star Sapphire, flotando sobre el suelo. La espadachina Tsukuri, sin señales de cicatrices por haber sido cortada por el sombrero de paja, Brooke. Killer Frost, siempre lista para matar con su hielo. Abriendo la puerta de la celda para Ultrahumanite estaba Sade, con su porra en mano. Parásito, un enemigo peligroso de Superman, a quien Lex nunca intentó reclutar deliberadamente. Espantapájaros, el maestro del miedo de Gotham. Un impresionante conjunto de algunos de los supervillanos más peligrosos del mundo. Un equipo así podría en teoría derrotar incluso a la Liga de la Justicia si los enfrentaran a todos a la vez, y rara vez la Liga de la Justicia tenía a todos sus propios miembros reunidos. También todos miraban hacia la izquierda de Luthor. Girándose y prestando toda su atención hacia ese lado, contempló al cerebro de todo esto. Joker. O mejor dicho, el hombre que una vez fue el Joker. Su rostro estaba envuelto en vendas, lo que confirmaba los rumores de que Sanji Kurohashi de los sombrero de paja lo había remodelado. Es impresionante que siquiera pueda mantenerse en pie, dado el golpe que se suponía que había sufrido hace solo unos días. Apuesto a que le obligaron a usar esos mismos medicamentos fabricados por Cherry Blossom Medical. Reevaluando mentalmente a los otros criminales, empezó a entender cómo funcionaban las dinámicas aquí. Normalmente sería difícil mantener a raya a alguien como Parasite, dado que en su último equipo traicionó a Libehuire para robarle también sus poderes. Juntos habían abrumado a Superman, excepto que una vez que el drenador de poder pensó que el héroe estaba en apuros, se volvió contra Libehuire, planeando mantenerla cautiva para poder usar sus habilidades de rayo una y otra vez a su antojo. Por desgracia para él, Superman estaba demasiado familiarizado con las debilidades de Libehuire, que Parasite también había adquirido, lo que llevó a su derrota. Después, tanto el alienígena como Libehuire difundieron la voz de lo que Parasite había hecho, asegurándose de que nadie volviera a trabajar voluntariamente con él. Excepto que la toxina del miedo es un palo útil para hacer que incluso alguien así se someta, mientras que el espantapájaros probablemente irónicamente tiene miedo de su compañero criminal de Gotham. O al menos Joker sabría qué ofrecerle. Como es psicólogo, probablemente incluso se inventó perfiles de todos aquí para sugerirles cómo mantenerlos a raya. Conoce sus debilidades. No es que nada de lo que haya inventado el loco fuera a ayudarme en contra. Bueno, Joker, ¿cuánto tiempo?, dijo Lex cortésmente, erguido y orgulloso. Así es, coincidió el príncipe payaso, con las manos en los bolsillos de su gabardina. He venido a hacer otro trato contigo. Ahora Lex alzó una ceja incrédulo ante eso. La última vez que se vieron, Joker le ofreció matar a Superman por una recompensa de $1.000 millones, lo que les llevó a trabajar juntos contra el despreciable alienígena y contra Batman mientras él los seguía. Cuando sufrió el daño a sus pertenencias personales y el riesgo de una investigación legal por detalles tan menores como robots armados del Scorp intentando matar gente, Lex ya no aguantó más. Llegó el momento de cortar pérdidas antes de que se involucrara en todo. Había atraído al Joker para que se fuera por el resto del gran bloque de kriptonita del hombre, matarle y afirmar que había venido a investigar la fábrica para descubrir cómo su propio equipo podía usarse de forma tan criminal. Merky, su guardaespaldas elegido, mataría a los perpetradores en defensa propia. No Lex, claro, ya que aborrecía la violencia. Desgraciadamente, había subestimado lo ingenioso que era el Joker, ya que había anticipado la traición, y deshabilitó a Merky de forma casual. XXXXX, flashback. Atado con cinta adhesiva a una silla dentro de su gigantesca y fuertemente armada aeronave Lex-Wing, Lex tuvo que soportar la risa histérica del payaso loco por la pintura de Harley Quinn sobre la nave. Ahora la forma de media luna lucía dientes toscos y sonrientes.
Muy divertido, dijo Lex con voz seca, antes de estallar, comillas, ¿y cuánto me va a costar salir de esta? No soy un tipo materialista, Lexi, dijo Joker alegremente, frunciendo el ceño y sonriendo. Se acercó, mostrando ahora todos sus dientes en su sonrisa. Un tiburón hambriento habría sido más agradable. No, lo que quiero ahora es que sepas lo que se siente perder todo lo que tienes. Todo lo que has construido. Como si lo hubiera perdido todo con el viejo Bad Boy. Lex solo pudo quedarse mirando horrorizado al darse cuenta de la magnitud de cuánto había calculado mal. Ni siquiera saber que los instrumentos avisaban a Superman y Batman se acercaban a la fábrica no le tranquilizó. Solo empeoró al darse cuenta de que todo lo que alguna vez construya se extendía a la mitad de Metrópolis. Coma Joker se reía sin parar mientras el Lex-Wing lanzaba misil tras misil sobre cada edificio con la etiqueta LexCorp, mientras él solo podía mirar con odio a su captor, inútilmente. No tenía sentido. ¿Qué había hecho para justificar semejante represalia? Nada. El hombre estaba completamente loco. Comillas, ¿qué tal te sientes, Lexi Boy? Todo lo que tenga tu nombre va a ser escombros. Incluso edificios aleatorios fueron atacados, matando a los que estaban dentro, mientras los escombros caían sobre los gritos de abajo. Aunque sobreviviera a esto, las demandas serían una pesadilla. XXXXX actualidad. Francamente, esa pequeña transacción comercial había sido una mala idea desde el principio. Sin importar toda la destrucción que Joker había causado, casi había incriminado a Lex como cómplice más allá de lo que incluso sus abogados podrían haberle salvado. Tal y como estaba, las consecuencias de todo eso habían sido increíblemente costosas. Entre esos gastos destacados estaban sus mejores robots, un laboratorio, cientos de millones de dólares en reparaciones, más cientos de millones en ingresos perdidos durante la reconstrucción. Más dinero en varios sobornos para mantener al fiscal en paz, y lo que debería haber sido una relación comercial rentable con Bruce Wayne también se fue al garete. Y para colmo, a pesar de que el Joker estaba atrapado en su Lex-Wing personal, que había sido sacudido por explosiones internas antes incluso de estrellarse en el océano desde gran altura, y luego explotar en una enorme bola de fuego. El payaso aún no había tenido la simple decencia de morir. La gota que colmó el vaso fue que fue Superman, de entre todos, quien salvó a Lex de eso. Y Merky había sufrido heridas graves, lo que le causó molestias durante semanas. Desde que supo más tarde que el Joker estaba vivo y de vuelta en Gotham, Lex había mantenido un ojo distante y suelto sobre el loco, aprendiendo todo lo que podía sobre él. Cuanto más descubría, más convencido estaba de que la única razón por la que había aceptado ese trato era porque en ese momento sufría algún tipo de sustancia sutil que alteraba la mente. Síntoma temprano de envenenamiento por kriptonita, quizá. Uno de los ejemplos más dramáticos que había aprendido sobre lo increíblemente peligroso que podía ser este hombre fue sobre una oferta por una bomba que podría haber arrasado con toda la ciudad de Gotham. Lex comprobó muy cuidadosamente que no hubiera más de esas por ahí y se aseguró de que quienes la habían extraviado fueran acusados de negligencia grave. Joker ganó la puja entrando en una sala llena de jefes criminales millonarios armados, y se fue con la superbomba amenazando a todos con una bomba normal. Ninguno de esos jefes del crimen dudaba que alegremente volaría no solo a él y a todos los demás en la sala, sino que arriesgaría matar a 10 millones de personas más solo para salirse con la suya. Luego, tras conseguir la bomba, planeó volar Gotham City de todos modos. Honestamente, por mucho que despreciara a Batman, Lex agradecía que mantuviera a los criminales de Gotham bajo control y obsesionados con él, para que no arrasaran en la nación. Si no, probablemente se vería obligado a sacrificar a esos perros rabiosos para mantenerlos fuera de sus asuntos. Por supuesto, también había encubierto algunas ruedas legales para ayudar a que el Joker siguiera escapando de la pena de muerte debido a su locura, porque francamente Batman seguía siendo la mayor amenaza. Aunque el lunático seguía fallando en matar al loco con una máscara negra, al menos lo mantenía demasiado ocupado para meterse en los asuntos de Lex otra vez. Espero que tengas alguna garantía de que no acabará como la última vez, dijo con suavidad. Seguro que puedo atenderte, fue todo lo que dijo Joker. Solo en ese momento Lex se dio cuenta de que algo iba muy mal. El Joker que recordaba habría dado un gran encogimiento de hombros ante eso, metiéndose en su espacio personal con algunas palabras exageradas de consuelo, o lo que fuera. El lenguaje corporal del hombre frente a él, que era inconfundiblemente el príncipe payaso del crimen, era demasiado contenido. Muy apretado. Nada de dramatismo infantil.
Lex sintió una gota de sudor resbalarle por la frente al darse cuenta de la situación en la que se encontraba ahora. Sabía que si miraba atrás a los otros supervillanos los vería a todos abiertamente nerviosos. Incluso el recién lanzado Ultra Humanite ya estaría captando los carteles. Mientras que los que habían ido con él, o que habían sido liberados para ayudar a someter a los guardias, también habrían entendido por qué debían obedecer al Joker. Si no. Porque este no era el Joker que el inframundo internacional conocía y temía. Este, no se estaba riendo. Ha perdido su identidad, notó Alex mientras un escalofrío le recorría la espalda, al contemplar por primera vez qué tipo de monstruo había creado Kuroashi al hacer que el hombre no pudiera sonreír. El Joker había sido durante mucho tiempo un ejemplo de manual de por qué la gran mayoría de la raza humana eran ovejas. Ahí estaba, claramente un payaso psicótico que dejó muy claro que mataba por diversión, y que todos le dejaban vivir porque era la ley. Graciosísimo. Claro, hubo algunos intentos de aquellos tan rabiosos por el dolor por la pérdida de sus seres queridos, que intentaron atacar a un lobo sediento de sangre, pero esos fracasos fueron tan tristes como inevitables. Como aquella vez que un celador del asilo Arkham fue sobornado para envenenar al interno especial, solo para proporcionarle accidentalmente al Joker un arma y facilitar su siguiente escape. Sin embargo, esta mansedumbre y estupidez inherentes no estaban aisladas para el pueblo civilizado de verdad. O no, criminales de todas las formas y tamaños estaban dispuestos a trabajar con o bajo él, con la esperanza de obtener un beneficio mezquino. Se disfrazaban de payasos, mientras deliberadamente se cegaban al hecho de que se relacionaban con alguien que les mataría si se le ocurriera que sería gracioso. Especialmente si sus muertes eran originales. Sin embargo, su carisma puro, su pura presencia y su estilo atrajeron polillas a la llama. Un ejército aparentemente interminable de secuaces crédulos. Pero ahora mismo estoy tratando con un Joker que ha perdido la capacidad de entretenerse con asesinatos. Cualquier que sea el anclaje que tuvo, las ataduras que tuvo, ¿cómo puedo estar seguro de que siguen ahí? No. No están ahí. Rápidamente, Lex calculó todos los posibles resultados de esta reunión y concluyó que intentar matar al Joker aquí y ahora era una sentencia de muerte. La única garantía era que no implicaría destruir todo lo que había construido de nuevo, y solo porque eso sería reutilizar una broma. Además, ya estaba muriendo, además de que sus actividades extraescolares estaban expuestas, así que ¿por qué hacer todo este esfuerzo solo para acelerarlo? No, el payaso necesitaba que estuviera vivo para algo, así que él seguiría el juego. Por ahora. Supongo que me estás ofreciendo una forma de curarme, dijo Lex lo más calmado posible. Mi libertad realmente ayuda mucho a garantizar eso. ¿Qué quieres a cambio? ¿Dinero? No. Necesito tu ayuda con algunas cosas. Ahora el Joker empezó a avanzar acechando. Cirugía plástica, por ejemplo, para ayudarme con mi condición. No es mi especialidad, pero puedo ponerte en contacto con gente que sí lo esté, reconoció Lex, luchando contra el impulso de retroceder. También necesito tu experiencia para revisar el trabajo de otra persona. Ahora Joker estaba peligrosamente cerca. Vale. Ahora Lex se vio obligado a echar la cabeza hacia atrás mientras el Joker presionaba su rostro casi contra el suyo, con los ojos ardiendo de odio y locura. Comillas, pero sobre todo, para ayudarme a matar a esos malditos sombrero de paja. XXXXX unas horas después, en un avión militar, robado, Lex se encontró entrando en la base subterránea secreta del Joker. Era un espacio grande dentro de una montaña hueca. Dado el estado en que estaba, la ubicación, es decir, al otro lado del país desde Gotham City, y lo poco tiempo que había pasado desde el repentino chasquido del Joker, Lex supuso que pertenecía a otro supervillano. Posiblemente uno muerto. Ahora mismo, varios matones normales estaban montando edificios temporales adicionales por todo el lugar. Espacios habitables, talleres y laboratorios de un vistazo. Lo que más llamó su atención fue el gran complejo metálico en el centro. Esperándole junto a la entrada estaba el Joker, con quien no había hablado desde aquella pequeña revelación en prisión. Justo después, el hombre se dio la vuelta y los condujo en silencio hasta el jet que los esperaba. Pero ahora parecía que era hora de hablar. Así que todo esto va de venganza, ¿verdad? No es de extrañar, dado como los sombrero de paja arruinaron su vida. Aunque sea un poco triste estar obsesionado con las cosas. Aunque es totalmente posible que ni siquiera lo vean venir. La locura del Joker siempre había sido su mayor fortaleza, y no solo porque le permitió escapar de la pena de muerte un número igual de loco de veces.
Era demasiado impredecible en demasiadas formas para contar, sorprendiendo constantemente a quien tratara. A veces hacía tonterías como obsesionarse con bromas inofensivas, y otras veces demostró un genio para la química, el hackeo informático, la manipulación, tácticas de lucha poco éticas, lo que sea. Y, por supuesto, su pura fuerza de personalidad que seguía atrayendo pequeños ejércitos desechables. En cierto modo, eso le hacía parecido a los sombrero de paja. O mejor dicho, le había hecho así. Pasado. Por lo que Lex había descubierto, este mono Luffy también era carismático, con tal entusiasmo abierto por vivir su vida como él quisiera, que resultaba atractivo para los criminales y lunáticos marginados, rebeldes. Débiles mentales que había reclutado. Dejándolos deslumbrados y sumisos por su extravagancia, poder, desprecio por cualquier autoridad que no fuera la suya y, por supuesto, su propio intelecto genial. Como si no podría haber reunido su propio formidable equipo de supervillanos. Sería casi un desperdicio que los piratas murieran. Eran demasiado entretenidos, para empezar. Al fin y al cabo, fue gracias a ellos y a Cherry Blossom Medical, que pusieron en marcha lo que a largo plazo sería el momento decisivo que inevitablemente llevaría a la caída de Superman y la Liga de la Justicia. Un simple error de Superman y Batman les llevó a malinterpretar la situación y causar el colapso de la empresa médica más popular del mundo. Una situación que Lex había explotado, por supuesto, pero los héroes parecían no reconocer la verdad mayor del incidente. La gente elogiará a un héroe, pero a un héroe que comete errores y así demostrará que es humano. Mortal. Falible será maldita y pintada con los colores más viles imaginables. Así es la naturaleza humana. El miedo a seres más poderosos que ellos, a los vigilantes que se niegan a cumplir con las leyes y costumbres aceptadas de la tiranía que es la sociedad. Porque, al fin y al cabo, si cometen un error ahora, el próximo será obviamente peor, con vidas y bienes perdidos. Así, tan predecible. Eso sí, ya planeaba matar a Superman y al resto de la Liga de la Justicia de todos modos. Era solo cuestión de principios. Eso no quiere decir que no desconfiara de los sombrero de paja y su potencial. Al fin y al cabo, el grupo tenía varias potencias y gente inteligente a la que definitivamente podría encontrar utilidad como empleados rentables. Incluso estaría dispuesto a dejar que su líder trabajara para él, siempre que se quitara esa máscara de idiota infantil. Honestamente, está exagerando, especialmente teniendo en cuenta todas sus cualidades más impresionantes. Solo un idiota creería que un necio así, por muy fuerte que fuera, pudiera comandar la lealtad de un equipo así sin ser él mismo bastante listo. De hecho, la farsa solo daña su reputación. O bien es un chivo expiatorio para otros, como Miss Al-Sundai, o Nico Robin, como también se llama a sí misma. ¿O habría algún otro propósito en la farsa, que le faltaba?, se preguntó. Aunque también tuvo que considerar ciertos informes que Batman había dado a ciertos funcionarios sobre sus sospechas de que eran alienígenas similares a Superman. Lo que explicaría sus extraños y sus acciones inhumanas. Sinceramente, ¿no estaba la Tierra lo suficientemente contaminada? Eso no quiere decir que me preocupe por ellos, especialmente con un equipo de supervillanos como este disponible. Por poderosos que sean, también muestran signos de ser suaves y sentimentales. De hecho, sus principales logros son crear una empresa médica, un imperio financiero oculto y escapar de la Liga de la Justicia. Por impresionante que sea evitar a esos héroes, el único al que han vencido es Flash. Sin embargo, yo he eliminado varios de una vez. No, solo serían un problema si se les diera tiempo para seguir creciendo, así que habría tenido que aniquilar a estos alienígenas también. Así que, aunque había muchos aspectos admirables de ellos, estaba bastante dispuesto y capaz de ayudar al Joker a deshacerse de ellos si era necesario. La verdad es que el esquivo Dr. Chopper había sido originalmente una de las personas a las que Lex había considerado acudir para una posible cura. Al fin y al cabo, era un genio médico probado de un calibre que incluso Lex tenía que respetar. Cierto es que sus intentos de sobornar a los piratas habían fracasado en el pasado, pero la codicia era una forma fundamental de vida, y solo era cuestión de cuánto dinero se necesitaría. Ahora, por supuesto, los planes habían cambiado. Aún así, aunque la pequeña bola de pelo no pudiera mantenerse viva ni coaccionarse para fabricar una cura, Ultra Humanite debería resultar satisfactorio. Con un gesto, Joker le condujo al interior del edificio, mientras el resto de los supervillanos se apresuraban a unirse a ellos.
La primera sala estaba llena de cadáveres atados a sillas, rostros deformados en sonrisas como las que el Joker había tenido una vez, víctimas evidentes del veneno del Joker. Así como laceraciones irregulares por todo el cuerpo. No lograron hacerme reír, dijo Joker como explicación. Sabiendo que tenía que demostrar que no se intimidaba, Lex dijo, hay algo más que quiero si voy a ayudarte a derribar al mayor sindicato criminal, ahora que el mío ha sido desmantelado. Bueno, tengo algunas ideas en mente. Con un tirón brutal, se quitó las vendas de la cara, mostrando su ceño fruncido perpetuo. A pesar de ello, empezaba a animarse cada vez más. Comillas tantas, muchas ideas. Por supuesto, todavía estoy intentando pensar en algo personal para esa zorra Harley, dado cómo salió corriendo a unirse a ellos así. Y especialmente porque ella fue quien hizo eso, se interrumpió en un galimatías inarticulado mientras su rabia le negaba palabras para describir a Kuroashi, antes de calmarse abruptamente. De todos modos, es culpa suya que esté así ahora, así que me gustaría matar a sus hienas delante de ella, pero también quiero que se coman un poco sus extremidades, le lanzó a Lex una mirada sádica. Comillas, ¿crees que podrías convertirlos en hienas cyborg zombie? Lex siguió caminando a su lado, negándose a dignificar eso con una respuesta. Sin embargo, se sintió tranquilo al volver a entrar en territorio familiar. Mientras sea directamente sobre matar a los sombrero de paja, no tienes gracia. Así que supongo que tú y Ultrahumanite tuvisteis tiempo de sobra en el vuelo para hablar de vuestros planes para curarte. Sí, lo hicimos, concedió. Ha ideado planes para una unidad de contención que debería estabilizar mi estado. Solo necesita hacer algunas pruebas y construir el equipo necesario. Comillas, la idea de que luego pudiera usar la radiación de kriptonita para alimentar realmente un traje de batalla era muy intrigante. Sin embargo, también tengo algo en mente que estoy seguro que ambos deseamos. Lo que deseo, dijo el Joker, son las cabezas de todos los sombrero de paja. Sonriendo, por supuesto. Y mutilado antes de la muerte, apartó al espantapájaros y susurró Soto en su oído mientras el hombre temblaba. Eso es un lenguaje elegante, implica que los torturé antes de matarlos, ¿sabes? Preferiblemente después de que me suplicen que los mate. Y yo digo que no. Solo por diversión. Ya veo, fue la respuesta plana de Luthor, deteniéndose en el sitio, con los brazos cruzados sobre el pecho. Eso es lo que quieres, y sabes lo que yo quiero. Bla bla bla, negó con la cabeza el Joker. ¿Quieres que Superman muera? Probablemente también el resto de la Liga de la Justicia, se dio un golpecito en la barbilla. Debería añadir la cabeza de Bachi a la pared, solo para quitarme eso de encima y poder preocuparme por el problema mayor. Interesante, así que todavía está obsesionado con Batman hasta cierto punto. Como prioridad secundaria, evaluó Luthor, muy consciente de que seguía en terreno inestable. La locura del Joker claramente había desarrollado más psicosis de lo que pensaba al principio, con distintos grados de variación entre cada uno. Además, sospechaba que el hombre alternaba entre ellos de un momento a otro. Por otro lado, era igualmente posible que actuara como recordaba cómo solía comportarse, interpretando un papel de locura que ya no podía hacer de verdad tras su mutilación. Baste decir que iba a ser difícil encontrar algún tipo de patrón, o reglas para todo esto, para salir adelante sin morir. Comillas, así que te ayudo a matar a los sombrero de paja, y luego tú me ayudas a matar a la Liga de la Justicia, ofreció el ex empresario. Lex, cantó Joker. Comillas, piensas demasiado pequeño. Sombrero de paja, Liga de la Justicia, no importa, con los ojos encendidos, comillas, los vamos a matar a todos. Alzando una ceja intrigada, Lex le preguntó, comillas, ¿tienes alguna forma de hacerlas ambas a la vez? XXXXX Harley Quinn se rió mientras cepillaba a Lu. A un lado, Luffy le daba una caricia en la barriga a Bad mientras la hiena se reía de alegría. Era un momento raro y pacífico en casa. Podía oír a Poison Ivy y Usopp hablando sobre plantas, mientras Robin dibujaba algo, Zoro dormía la siesta, y Nami y Volcana repasaban la moda de la ropa. Aunque Nami también hacía algunos comentarios punzantes sobre que Volcana aún necesitaba perder unos kilos, haciendo que Harley intentara ocultar sus risitas. Le gusta mucho eso, le comentó un Chopper con los ojos brillantes, señalando con un gesto con la pezuña hacia Lu. Sí, siempre me he asegurado de tratar bien a mis bebés, sonrió. Tengo que decir que estoy absolutamente celoso de que puedas entenderlos. El pequeño apartó la mirada de inmediato, avergonzado. Comillas a. No intentes halagarme, idiota.
Comillas, oh, no digas eso, lo abrazó con un solo brazo, frotando su mejilla contra la suya. Comillas, no solo eres el chico más mono de aquí, probablemente también eres el más guay. Comillas, lo digo en serio. No me voy a engañar, gritó de la forma más adorable posible. Un destello de luz, y ambos se giraron para ver a Cheta sonriendo con suficiencia y sosteniendo una cámara. Definitivamente para el álbum. Comillas, oh, quiero ver, exclamó Arley. XXXXX sonriendo, Superman flotó silenciosamente por la ventana de la habitación del hospital. Al ver al niño dormido en sus brazos, el médico se llevó un dedo a los labios para confirmar que debían guardar silencio. Con infinito cuidado, lo tumbaron en la cama, volvieron a colocar los tubos de la vía y se aseguraron de que estuviera cómodo. Fuera, en el pasillo, el doctor soltó un largo suspiro. Gracias, Superman. Eso debió significar el mundo para él. Con una sonrisa un poco más triste ahora, Superman asintió. Se quedó dormido cuando yo volvía a cruzar el Atlántico. Aún así, volarle por el mundo así, como último deseo, es, bueno, gracias. Otra vez. No hay problema, dijo el héroe en voz baja, mirando hacia la sala. Solo desearía poder hacer más. XXXXX así que, cuando empecé a pensar en cómo matar a los sombrero de paja, supe que necesitaría más fuerza. Por si acaso, dijo Joker, señalando el inicio de un discurso interminable. Aunque Lex tenía curiosidad por saber qué más había logrado el loco en tan poco tiempo. Así que primero decidí reunir un equipo de pensadores libres con posibilidad de destrucción. Vaya, me siento bastante predecible, pensó Lex con un toque de autocrítica. Después de todo, incluso antes de contactar con Ultrahumanite, ya había planeado reunir varios mercenarios superpoderosos. De hecho, algunos de sus posibles reclutas iban detrás de él y del Joker en ese momento. Sin embargo, reunir a un equipo de supervillanos no fue tan sencillo como la mayoría podría suponer. A primera vista, trabajar juntos para contrarrestar el poder de la Liga de la Justicia con su propio equipo era una decisión lógica. En la práctica, era terriblemente peligroso. Su trabajo fomentaba la independencia y desalentaba la confianza. Sin mencionar los egos desbordados. En conjunto, especialmente dadas las habilidades que poseían todos, cualquier ejemplo de postureo alfa escalaría rápidamente a violencia en toda regla. Los villanos en Central City tenían su propio grupo, pero Luthor los consideraba un ejemplo bastante triste de criminales. Aún así, parecía funcionar mediante un código de conducta que todos juraban fiel. Esa bruja Aresia lo había conseguido. Aunque eso se debía a sus poderes amazónicos, carisma y, sobre todo, a la incapacidad de sus secuaces masculinos para pensar racionalmente cuando una mujer guapa les hablaba con dulzura. Al final, había traicionado a todos los hombres para liberar un alérgeno aéreo que estuvo a punto de causar la extinción global. Es una pena que no haya conseguido convencer al Departamento de Estado, ni a la Corte Penal Internacional, de que la ejecutaran. No era el tipo de hombre que se dejaba llevar por algo tan mezquino como la venganza, pero sí se molestaba con que alguien casi acabara con la humanidad y a sí mismo. Si tan solo hubiera logrado eliminar primero a 5/7 partes de la Liga de la Justicia. En fin, su traición sirvió como advertencia para cualquiera que quisiera unirse a un equipo de supervillanos, te hace vulnerable. De todos modos, la única otra banda de supervillanos que parecía funcionar era la de los sombrero de paja, y aparte de las habilidades de liderazgo de su jefe, la dinámica de ese grupo seguía siendo un misterio para Lex. Aún así, parecía que un único genio poderoso y carismático era quien mantenía todo unido. Personalmente, Lex prefería la intimidación de su mente, junto con la promesa de dinero en efectivo frío. La codicia era mucho más predecible. Ahora solo tengo que usar eso con cuidado con este grupo, sin alertar al Joker. Porque no hay manera de que trabaje con él sin una forma de traicionarle primero. Y esta vez lo haré bien. Durante esta introspección, Joker siguió hablando sin parar, mostrando cada vez más de su antiguo yo. Ojo, no pensé en ti, Lexi, hasta que recordé todo ese lío en el que la Liga de la Justicia luchó contra ese robot gigante. El cerebro se mantuvo impasible ante ese pequeño detalle. Había tomado deliberadamente medidas extensas para mantener en secreto su implicación allí. Otra demostración de lo inquietantemente competente que podía ser el payaso cuando se proponía algo. Aún así, enfrentó a un robot enorme contra toda la Liga de la Justicia de una vez, y derrotó decisivamente a Out-Girl, Martian Manhunter y Green Lantern antes de que fuera superado. Aunque lamentable, había acumulado datos invaluables que harían que su próximo intento fuera exitoso.
incluyendo la importancia de asegurar que en el futuro, si lo que sea que esté controlando remotamente es destruido, dicha destrucción no provoque un bucle de retroalimentación que literalmente explotaría en su cara. Con eso en mente, recordé lo ingenioso que puedes ser, y supe que tendrías algo que aportar a la pequeña fiesta que estoy organizando. O incluso apreciar de verdad lo que tengo en mente. Casi de puntillas, Joker los condujo a través de una puerta hacia una sala de observación, con la ventana frente a ellos oscurecida. Sin embargo, con solo pulsar un botón, todos podían ver lo que había en la habitación de al lado. Primero que nada, aquí están las pilas del parásito, se pavoneó Joker. Impresionante, elogió Lex sinceramente con una ceja levantada. De hecho, esto explica más bien cómo mantiene a Parasite bajo control. Un poco de zanahoria para él. Así como pudo contribuir al allanamiento en la prisión. Al mirar a los 6 cautivos inconscientes con sus valiosos poderes, las baterías, muchas cosas se aclaraban cada vez más. El parásito puede extender sus poderes, manteniendo la adrenalina drenando unos pocos a la vez mientras los demás recargan, o todos a la vez para obtener el mayor impulso posible. Por este tipo de oferta, por ahora seguirá el juego, y sin duda Joker puede eliminarlos a todos si es necesario. Será difícil superar la oferta. Más importante aún, la identidad de la mayoría de los cautivos hacía que deducir los rasgos generales de lo que Joker planeaba era un juego de niños. Aunque no reconocía a uno. La siguiente sala estaba llena de pantallas de cámaras de seguridad, mostrando el enorme arsenal de armas que tenía Joker, laboratorios que se estaban amueblando y cajas de maquinaria industrial siendo desempacadas. Un lugar parecía estar fabricando armamento de repuesto para Deadshot. La sala de baterías de Parasite no está cubierta aquí, señaló. ¿Comillas seguridad separada? Comillas a, Lexiboy, que listo. Sí, efectivamente, algunas habitaciones tienen la suya propia. Arreglos privados, digamos. Con algunos giros y vueltas más por el edificio, caminaron por otras habitaciones que no impresionaron a Lex, aunque se sorprendió un poco al reconocer un trofeo en particular. Comillas eso es HMM, o sí, Gorilla Grodd en persona. Aunque últimamente está un poco disecado, Joker intentó obligarse a reír, pero solo salió como una tos gutural. Con un destello de asesinato en sus ojos, carraspeó. Ah, sí, cuando me acerqué a él, intentó jugar con mi mente. Eso ya no se puede permitir. Una pena, porque sí sabía lo que hacía. En un abrir y cerrar de ojos, el Joker prácticamente estaba envuelto alrededor del Lex, como si tuviera algo privado que decir. Comillas esa pelirroja de la batería con el vestido rosa. Antes era un simio y se convirtió en una mujer metahumana. Comillas ante la ceja incrédula del Lex, levantó la mano como si jurara un juramento. Comillas no es broma. Aunque Lex difícilmente lamentaría la muerte de Gorilla Grodd, seguía siendo desconcertante presenciar la prueba del primer incidente de un supervillano de primer nivel matando a otro de alto nivel. XXXXX en la habitación de al lado había otra sorpresa. Doctor. Víctor Fries, afirmó Lex con un toque de sorpresa y arrepentimiento. Reconocía a otro aunque más limitado genio, después de todo. Era lamentable que... Lex Luthor, fue la respuesta, y a pesar de sí mismo, las cejas de Lex se alzaron sorprendidas. Después de todo, el hombre más conocido como Mr. Freeze, ahora era literalmente una cabeza en un tarro. Me impresiona que sigas vivo, admitió. No lo estés, es una existencia amarga, fue la respuesta plana y fría. De alguna manera, la cabeza seguía hablando a pesar de carecer de sistema respiratorio, encerrada bajo una cúpula de cristal. Ahora podía ver patas mecánicas de araña moviéndole. Aún así haré mi parte, continuó. Mostraré al mundo la fría realidad de la vida mientras ayudo a despojar sus sueños. Para que todos sintieran mi pérdida. Claramente, las historias sobre su descenso al nihilismo tras no reunirse con su esposa eran ciertas. De forma ominosa, detrás del supercriminal de Gotham, había un gran exotraje, de colores negro y azul. Incluso a simple vista, la artesanía era impecable. Definitivamente tan ingenioso como siempre. Impresionante, repitió Lex para sí mismo. Aunque tenía sus propios planes de supervivencia y sentía una atracción bastante íntima por la respiración real, la realidad era que sin un cuerpo que fallara y su tecnología característica para congelar el envejecimiento. El otro hombre era ahora funcionalmente inmortal. Algo que se explorará más adelante en profundidad. Aunque solo fuera como una última contingencia para sí, otros medios más digeribles de vida eterna fallaban. Al fin y al cabo,
Por mucho que me duela, la verdad es que, a pesar de todas mis luchas por dejar huella en la vida, por todo lo que he logrado, en tan solo unas pocas generaciones mi nombre será olvidado. Ni siquiera los más grandes de nosotros pueden competir con el tiempo y muerte. Pero, como han demostrado una vez más estas últimas 48 horas, al descubrir que estoy muriendo, pero luego soy rescatado por Joker, de entre todos, no hay forma de saber realmente cómo acabará. Por eso sigo en el juego. Para ver hacia dónde va todo. Y porque lo ganaré todo. XXXXX continuaron por el pasillo principal hacia lo que él supuso que era el centro del edificio, y de hecho toda la base. Esto de delante es mi pieza de resistencia, exclamó Joker con un acento francés horrible que hizo que Lex se estremeciera internamente. La verdad, no sé si lo mencioné, tenerte aquí para la verificación de hechos, digamos, es una gran razón por la que necesito tu ayuda. ¿Sabe lo que pasa con las pilas si intenta algo raro que no me haga decir ja, pero necesito que me digas si está haciendo eso? Ah, sí, reflexionó Lex mientras juntaba todas las piezas finales. Ya veo a lo que te refieres. Ambicioso, salvo que no quieres que te explote en la cara. Sin embargo, tras su fachada intrigada, Luthor estaba profundamente preocupado. Tengo que controlarlo, o intentará infectar a todos con el veneno del Joker para ver si eso le hace reír otra vez, haciendo que todo sea inútil. Afortunadamente para el Joker, y sin duda intencionadamente, el potencial de lo que ofrecía seguía siendo demasiado grande para descartarlo. Sin duda, más que el alivio de deshacerse del Joker de forma preventiva. Hasta ahora. Por supuesto, el hecho de que Lex estuviera rodeado de otros supervillanos que estaban haciendo lo que les decían era otra razón para contenerse. Guiñando un ojo cómplice, Joker continuó frotándose las manos con anticipación mientras llegaban a la última sala, fuertemente fortificada. Cerrado desde fuera, claro. A un lado había una puerta abierta que mostraba lo que parecía otra sala de observación. Probablemente el otro lugar para la seguridad independiente. El Joker entrecerró los ojos como si se concentrara al introducir el código de acceso, gorjeó como un pato demente para una prueba de audio, escaneó su retina. Escupió una muestra de saliva y luego se giró para mostrar un escáner final mientras leía la impresión de sus nalgas y bueno, cómo se veía la piel. Uf. Haciendo una mueca, Luthor reprimió una negación rotunda de que él mismo haría eso. Todavía no sabía cómo reaccionaría Joker si le dijeran que algo no tenía gracia. Luego su rostro se iluminó con una sonrisa satisfecha cuando la puerta se abrió. Precioso, murmuró con tono arrastrado, sabiendo lo mucho que molestaría al único ocupante de la habitación. Con grilletes alrededor de las muñecas y tobillos, dándole solo la holgura suficiente para alcanzar los productos químicos y papeles que tenía delante, estaba la mujer que había envenenado a medio mundo y matado a casi toda la liga ella sola. Con los labios curvados en un gruñido, Aresia, la amazona rebelde, miraba a sus captores con odio. Gracias por ver el video completo. Si quieres ver más historias, suscríbete a Master Novelas y déjanos un like.